Muchos dirán que el iPhone 7 ya murió, pero lo sorprendente es que todavía miles de personas lo usan a diario. ¿Por qué? Sigue viendo el video y sorpréndete. Empecemos por lo básico, el precio, el cual ronda entre 70 y 100 dólares, siendo uno de los principales motivos por lo que las personas lo compran, ya que cuestan mucho menos que un par de zapatillas. Así es, hablo de TI Force One, pero lo más interesante no es lo que pagas, sino lo que obtienes por ese precio, porque sí, puede que el iPhone 7 ya tenga sus años, sin embargo, todavía conserva detalles que lo hacen especial. Por ejemplo, su diseño. En un mundo lleno de teléfonos gigantes, este tamaño compacto se siente refrescante, es liviano, cómodo en la mano y tiene ese estilo clásico que muchos extrañamos. Personalmente me sigue encantando el acabado del iPhone 7 y sobre todo esa manzanita en la parte trasera que refleja la luz con un toque elegante, simple pero con presencia. Eso sí, hay algunos puntos que debes tener en cuenta. Este modelo ya no trae entrada para audífonos y su puerto sigue siendo Lightning, así que ojo con eso. Pasando a la pantalla, tenemos un panel IPS LCD de 4.7 pulgadas. No es enorme, pero justo eso es parte de su encanto, y si bien no es la pantalla más moderna, cumple más que bien para el día a día. No obstante, no esperes tasas de refresco altas ni resolución Full HD, ya que estamos hablando de un panel clásico, y eso para muchos es más que suficiente. Pero claro, bonito diseño, decente pantalla, sin embargo, ¿cómo rinde en 2025? Sorprendentemente se defiende, pero no te voy a mentir, lleva el chip Apple A10 Fusion, que se desempeña bien en tareas básicas. No obstante, si piensas en jugar o realizar multitarea, notarás sus límites. Además, un detalle importante, el iPhone 7 ya no recibe actualizaciones de iOS, lo que significa que algunas apps ya dejan de dar soporte. Asimismo, al no tener parches de seguridad recientes, puede ser un punto débil si lo usas para temas más sensibles, pero para alguien que solo quiere un teléfono estable, fluido y con iOS, el rendimiento sigue siendo más que aceptable. En cuanto a la batería, bueno, aquí sí se nota el paso del tiempo. El iPhone 7 tiene apenas 1960 mAh y eso hoy en día se queda corto. Adicional, no tiene una carga rápida moderna ni conector USB tipo C, por lo que si buscas darle un uso muy intenso al celular, vas a tener que cargarlo varias veces en el día. Ahora, puede que la batería no impresione, pero ojo, porque lo que viene podría sorprenderte, o tal vez no. En el apartado fotográfico, el iPhone 7 cuenta con dos lentes, un principal de 12 megapíxeles y un frontal de 7 megapíxeles. Y sí, puede sonar poco para los estándares de hoy, pero se defienden. En condiciones de buena luz, las fotos salen bien, ofreciendo resultados decentes si quieres subir algo a tus redes sociales. Sin embargo, de noche, la historia cambia un poco, aparece el ruido, los detalles se pierden y el rango dinámico se reduce, pero aún así es usable. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. En resumen, puntos positivos, su diseño compacto y rendimiento decente para tareas básicas. Puntos negativos, su batería es limitada, ya no recibe actualizaciones de iOS y sus cámaras no son de las mejores para los estándares actuales. En conclusión, el iPhone 7 puede ser un modelo antiguo, sí, pero demuestra que Apple construía teléfonos para durar. Sin embargo, lo recomendaría en 2025 solo si lo quieres como un teléfono secundario y por la nostalgia, ya que para un uso principal se queda corto. Pero espera, ¿te llamó la atención este tipo de celulares que dan pelea en 2025? Entonces te vas a sorprender con los otros modelos que siguen vigentes hoy. ¿Curioso? Dale click y no te los pierdas.